Bueno, ya sabemos que el sector agroindustrial de Santa Cruz es uno de los principales motores de la economía del país. Además, en los últimos años se ha percibido un repunte en el sector también de servicios ligado a las finanzas, a la tecnología, especialmente a las comunicaciones. Pero para hablar con mayor propiedad, por supuesto, de estos aspectos, hemos invitado al analista económico Hugo Siles Espada, a quien le damos la cordial bienvenida. Hugo, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Igualmente. Bueno, ¿qué es lo más importante que debemos señalar de la economía de Santa Cruz? Bueno, yo creo que estos 202 años ya de Santa Cruz, de su grito, nos están reflejando que Santa Cruz se ha consolidado como la primera economía de Bolivia. Está contribuyendo con cerca del 28% de lo que genera, de lo que produce en total Bolivia. Y fundamentalmente dos sectores están apuntalando, si quieres, la economía cruceña. El primero es el sector agroindustrial, el sector no tradicional agroindustrial, que en base a la soya, particularmente al algodón, de diferentes granos, ha logrado tener un crecimiento muy importante de la economía cruceña. Y el segundo sector es, en los últimos años, lo que es el gas y petróleo y el tema minería. Estos dos sectores están apuntalando la economía cruceña, que se ha venido a convertir en la primera economía o en la economía más grande de Bolivia. Ahora, ¿qué podemos decir justamente cuando hablas de gas, o en este caso de hidrocarburos en general? Ellos poseen una mínima parte del recurso como tal, pero son generadores de muchísimo más, casi un 30% de lo que produce el país. Así es, la economía, a ver, cerca del 48% de la economía cruceña es el sector no tradicional. Estamos hablando de soya particularmente, y luego me voy a referir a las debilidades de Santa Cruz. No les va a agradar mucho a los cruceños, pero también voy a hablar de aquello, si bien reconozco que la economía cruceña es la más fuerte y poderosa de Bolivia, tiene algunas debilidades. Y el 52% es gas y minería. Recordemos que Santa Cruz es uno de los emporios a nivel Camiri, por ejemplo, uno de los emporios a nivel gasífero de Bolivia, y todo lo que es Santa Cruz, pasando por Camiri, Villamontes, hasta Yacuiba inclusive, que ya es otra zona, pero que han constituido una zona muy potente. Y en el tema minero, Ruth, recordemos, están el precámbrico, que todavía no ha logrado explosionar con estas minas de oro que tiene Santa Cruz, y también está el tema del hierro del Mutún. Es decir, Santa Cruz en sus sectores tradicionales y no tradicionales tiene mucha potencia. Pero otros sectores que han generado realmente una vibración muy alta de lo que es la economía cruceña es el tema de la construcción, el tema financiero y el tema de las telecomunicaciones. Entonces, Santa Cruz en los últimos años ha logrado tener mayor consumo interno, la población. Recordemos, Santa Cruz tiene el 27% de la población en Bolivia, son cerca de 2.8 millones de habitantes en Santa Cruz. Cierto, ciertamente. Tenemos un cuadro ahí que tú nos has traído. Efectivamente, el cuadro señala que en Santa Cruz la población son 2.8 millones de habitantes, el 27% literalmente de la población que vive en Bolivia está en Santa Cruz. Hay otro dato muy interesante que dice el Producto Interno Bruto, es todo lo que produce Bolivia, representa el 26%, 28% en realidad. Santa Cruz es un Producto Interno Bruto muy grande, le gana a la mayoría de los sectores, a Tarija, Potosí, a La Paz y Cochabamba. Es la primera economía Santa Cruz, hay que reconocerlo. Santa Cruz, su índice per cápita ha crecido sustantivamente, es decir, el ingreso que tienen los cruceños. Cada persona ha crecido, está en cerca de $2.000, $1.910, por encima del promedio de Bolivia. Esto es producto de la renta de hidrocarburos, de la renta minera, etcétera, que efectivamente ha generado altos niveles. Otro dato muy importante para alegría de Santa Cruz, si me permiten todavía no pasar al cuadro, es que la tasa de crecimiento de la economía cruceña está por encima del crecimiento de Bolivia. En los últimos años, Santa Cruz ha crecido más de lo que ha crecido Bolivia. La anterior semana, hace un par de días, decíamos, Cochabamba crece por debajo de Bolivia. Santa Cruz está creciendo por encima de Bolivia, lo cual significa realmente un performance muy interesante. Las exportaciones de Santa Cruz representan el 23% de la economía nacional, pero es el tercero. Mucha gente dirá, ¿por qué Santa Cruz es el tercero en exportaciones? El primero está entre Potosí,
y Tarija, claro, que son los departamentos que producto del gas y la minería son los mayores exportadores. Pero Santa Cruz es el primer importador, más del 40% de las importaciones se van a Santa Cruz. Es decir, es un departamento muy pujante, un departamento que en cifras te expresa su potencia y su grandeza económica. ¿Qué es lo que exporta, por ejemplo, Santa Cruz y qué es lo que importa en productos como tal? Bueno, fundamentalmente está exportando soya, de los no tradicionales, soya. Recordemos que el principal producto de exportación de Santa Cruz es soya. El precio de la soya que está bordeando los $600 la tonelada ha generado que realmente Santa Cruz sea una de las potencias en el cono sur latinoamericano más poderosos en exportación de soya. Sin embargo, quiero referirme a un tema que es muy importante. La agroindustria de Santa Cruz tiene dos debilidades muy fuertes que me gustaría enumerarlas. La primera debilidad es de que su nivel de competitividad de la economía cruceña agroindustrial soyera es muy baja en comparación con los competidores sudamericanos. Y la segunda debilidad, Ruth, es de que la agroindustria cruceña estaría realmente en niveles por debajo del promedio, inclusive si no tuviera el subsidio del diésel. La agroindustria cruceña está teniendo resultados positivos por el precio de la soya, altísimo en el mercado internacional, y segundo, por el subsidio al diésel. Si se levantara el subsidio al diésel, como se lo ha hecho hace un par de semestres anteriormente y se lo ha revertido, la economía agroindustrial cruceña se iría al suelo. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los factores fundamentales que debe encarar Santa Cruz es su nivel de competitividad. Su competitividad tecnológica, su competitividad agroindustrial no es una de las mejores. Es la tarea pendiente del cruceño en este tiempo. Porque si hablamos del subsidio, ¿qué porcentaje más o menos representaría de su nivel de productividad? Estamos hablando de que el 40%, bueno, el 50%. Ten en cuenta de que estamos hablando cerca de un 60%. Yo diría que estamos hablando entre 55 y 70%, realmente es muy alto. Los precios es muy alto, muy alto, muy alto. Es por eso de que si se le quita el componente del subsidio a los hidrocarburos, Santa Cruz, el tema agroindustrial tendría una baja muy considerable. Es por eso que los agroindustriales cruceños tienen que tener mayor diversidad tecnológica, mayor profundización tecnológica, porque si se quita este elemento, realmente vamos a tener problemas. Otro de los elementos fundamentales para que Santa Cruz crezca en anteriores años era las tarifas arancelarias ventajosas hacia la Comunidad Andina de Naciones, lo cual ha ido reduciéndose paulatinamente. Sin embargo, lo que Santa Cruz necesita en estos últimos tiempos es mayores niveles de competitividad. La palabra, yo estaba escuchando antes de venir que el gobernador de Santa Cruz decía, Santa Cruz lo que necesita es unidad. Yo diría que Santa Cruz, más que unidad, lo que necesita es competitividad, porque si no logra tener competitividad va a reducir gradualmente sus niveles de la posición número 1 en Bolivia. ¿Y cómo se logra la competitividad en este caso? Bueno, la competitividad fundamentalmente es tecnología, Ruth, incorporación de nuevas tecnologías en la producción industrial. Santa Cruz está trabajando mucho el tema de la soya, donde sí se le puede acreditar mucha competitividad es en el tema del ganado vacuno, el tema de los embriones. Ahí sí ha logrado mucha competitividad industrial. Y el otro tema es su recurso humano, ¿no? Mayores niveles de competitividad de su recurso humano. Recordemos solamente para poner un parangón, La Paz tiene 24 universidades, 24 universidades. Santa Cruz no llega a la décima parte, a 10 universidades en este caso. Sin embargo, el tema es de competitividad en el recurso humano, en tecnología y mayor diversificación de su aparato productivo. Finalmente, el tema de la pobreza, bueno, vemos a Potosí, por ejemplo, a Tarija, inclusive, que son uno de los países, de los departamentos con mayor exportación en el país, pero que sin embargo su índice de pobreza también es uno de los más altos. ¿Qué pasa con Santa Cruz? Bueno, lo que pasa es de que el tema del crecimiento, Ruth, es un crecimiento concentrado, es decir, hay crecimiento en las economías, pero ese crecimiento se concentra en pocas manos. Es por eso que tú ves de que el primer departamento exportador es Potosí, el segundo departamento exportador es Tarija, pero todavía tiene niveles de pobreza muy grandes. La distribución de la riqueza aún no está esparcida, si se quiere, en todos los niveles de la economía. En el caso de Santa Cruz, no existen estos problemas tan profundos como en el caso de Potosí y Oruro, el nivel de pobreza extrema que
que está superando en el caso de la pobreza 60%, en el caso de la extrema cerca del 30%. En el caso de Santa Cruz ya tenemos niveles más reducidos, lo cual ha significado que su PIB per cápita está cerca de los $2,000, 1.910 para ser exactos a nivel de lo que es la economía. Está por encima del promedio de la economía nacional, está por encima evidentemente de Potosí, está por encima de Oruro. Es decir, es una economía que ha crecido. Es por eso que la migración hacia Santa Cruz es muy importante. Y yo, para terminar, me gustaría señalar un solo elemento. Mucho de este crecimiento de Santa Cruz se debe también al empuje de las generaciones y la población colla que ha migrado hacia Santa Cruz, que ha logrado darle su aporte y su granito de arena. Bueno, Hugo, gracias por acompañarnos. Felicitamos a todos los hermanos cruceños en sus efemérides.